Muy bien, hermano, gracias. Gracias a todos por conectarse conmigo en esta noche. Vamos a estudiar en capítulo 32 de Éxodo. Y este estudio será para mí un poco difícil. Me emociono en ese estudio de capítulo 32. Es el estudio del becerro de oro. Y este capítulo toca una ocasión bien difícil en el cual Israel tropieza. Israel es más que pecar. Ellos casi perdieron todo, casi perdieron sus vidas, casi la nación completa se murió. Aunque sobrevivieron, sufrieron enormemente. Un castigo que casi no puedo leer sin experimentar las lágrimas de leerlo. Es difícil para mí entender lo que vamos a leer. Pero vamos a establecer el escenario de la historia. Acuérdense, hermanos, que estamos aquí en la historia de Israel. Acabamos de leer la semana pasada, en capítulo 24, 40 días antes, Dios se mostró a Israel en una forma gloriosa. Dios preparó para Israel un banquete, hizo pacto con Israel, se sentó con ellos de alguna manera. Antes Dios se presentó a ellos en el monte Sinaí con humo, con terremoto, con fuego, con una bocina como trompeta, y más fuerte, aumentando el sonido más y más. Israel, como los 2 o 3 millones de gente, todos temblaban ellos y tenían miedo a acercarse a Jehová. Y temblando así, Dios anunció sus 10 palabras, los 10 mandamientos. Pero después, esto fue como, después de salvarles de la esclavitud de Egipto, Dios había creado a ellos como cumplimiento de una promesa. 400 años antes, Dios había hecho una promesa a Abraham. Abraham le dijo, Dios iba a hacerle a él una nación grande. Tendría descendientes como las estrellas del cielo, como la arena del mar, pero tendrían que servir como esclavos en otra tierra. Entonces se encontraron en Egipto esclavos, y Dios envió a Moisés para librarles de esta esclavitud, y Dios mostró su gloria de una manera maravillosa, y con las 10 plagas que él presentó a Faraón, cada plaga más poderosa. Y Dios con mucha paciencia y con mucha misericordia a Faraón le dio manera para escapar del castigo de Jehová, y que Dios iba a derramar sobre la tierra de Egipto, pero cada vez se endureció su corazón, y cada plaga más y más fuerte, hasta por fin la 10ª plaga y la muerte de los primogénitos de Egipto. Por fin Faraón les dejó salir. Pero saliendo ellos, huyendo ellos, se encontraron entonces frente al Mar Rojo, y Faraón oyó de ellos. Entonces
cambió su mente, comenzó y tuvo su ejército y los persiguió y cuando estaba al punto de matarles allí, entonces Dios partió las aguas del Mar Rojo y con mucha gloria Dios los salvó otra vez de los soldados de Egipto. Cruzando entonces el Mar Rojo, los cuidó en el desierto y los llevó hasta al pie de este monte Sinaí. Ahí estamos ahora en capítulo 32. Habían comido esta comida del pacto que Dios hizo con Israel. Dios se mostró como en un pavimento de zafiro, imagínense, azul, con majestad y con belleza. Ahora, 40 días después, Dios había invitado a Moisés a ascender al monte. Este monte todavía con el humo y con el fuego, el pueblo, pues así leemos, el pueblo que están pensando, ¿qué ha pasado con Moisés? Su fe en Dios o tal vez su temor que algo hubiera pasado a Moisés, sus dudas comenzaron a crecer. Vamos a comenzar a leer. Los capítulos 25 al 31 son algunas instrucciones y leyes que Dios dio a Moisés para el culto de Israel. Esto ocupa el espacio, pero la historia que terminó en capítulo 24 ahora se renueva ahora en capítulo 32. Ahora, lea conmigo. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ahora pensamos que se le olvidaron todo, ¿verdad?, de lo que Dios les había enseñado. Y tal vez, pero vamos a darle un poco más cuidado en cómo leemos lo que ellos han dicho. Dice, levántate, haznos dioses. Hermanos, un poco de instrucción acerca de la lengua original. La palabra dioses se puede traducir Dios, porque la palabra es Elohim, la misma palabra que se traduce Dios en otros lugares. No tiene que ser dioses aquí. Depende de la forma de la traducción. Porque la palabra para Dios siempre en la lengua hebrea es plural. Es la forma majestuosa. Cuando hablan de Dios en el Antiguo Testamento, hablan siempre en la forma plural. No tiene que ser dioses. Entonces, no es que ahora no creen en Jehová. Sí, creen en Jehová. Vamos a ver adelante. Cuando Aarón habla de fiesta, ellos comen fiesta a Jehová. Entonces, ellos quieren adorar a Jehová. Levántate, haznos, dice Dios, que vaya delante de nosotros, porque ahora lo que están pidiendo es que Moisés acepte el liderazgo en lugar de Moisés. Moisés había desaparecido. Tal vez este Dios tan poderoso
que estaba, pues por 40 días, tal vez Moisés hubiera hecho algo que le ofendió. Tal vez Dios le consumió a Moisés. Tan peligroso, tan poderoso, tan temeroso estaban ellos de este Dios. Tal vez. Dice, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, sabían ellos que era obra de Jehová, pero Moisés fue el profeta de Dios, el varón de Dios. No sabemos qué le haya acontecido. Ellos querían aplacar, querían apaciguar y servir y adorar a este Jehová. Es muy posible solo eso que querían hacer. Dice, y Aarón les dijo. Ahora, ¿sabía Aarón lo que hacer o no? Cuando ellos dijeron, haznos, Aarón entendió que ellos querían una imagen. También sabía Aarón que Dios había condenado el hacer imágenes. En capítulo 20, la voz del cielo, él oyó y también los demás. Pero estos en su debilidad piden una ayudita, una ayuda para servir a Jehová. Una imagen de un animal para ayudarles a adorar a Jehová. Tanta gente hoy día quieren servir a Jesús de igual manera con una ayudita que Dios nos da. Por ejemplo, hoy día todo el mundo necesita no solamente cantar, pero quieren música instrumental, quieren baile, quieren algo más carnal, más físico, porque todo el mundo lo hace así. Una ayuda, aunque no hay nada en el Nuevo Testamento que nos da autoridad o que nos da instrucción de buscar a Dios de esta manera. Ellos querían buscar a Jehová de una manera que Dios había condenado. Pero querían una ayuda. Como también hoy día hay hermanos que quieren una ayuda en su forma de adorar a Dios. No eran muy diferentes que los hombres de hoy. Le digo esto para que nosotros tengamos un poco de misericordia para ellos, para entender el error de ellos, ¿ok? Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, y de vuestros hijos, y de vuestras hijas, y traédmelos. Tal vez Aarón está pensando, tal vez por hablar de sacar la joyería de sus esposas y de sus hijos, ellos pensarían un poco más, tal vez 2 veces antes de invertir el oro y la plata para hacer este becerro de oro, porque sería al precio de robar joyería de su esposa o de sus hijos. Tal vez ellos no quisieran robar el oro de ellos. ¿Quién es el hombre que quisiera provocar a ira a su esposa o a sus hijos por sacar el oro y la plata que ellos valoraban tanto? Tal vez Aarón está pensando así, está pensando, en vez de ser hombre de firme, de liderazgo, de convicción, de decir que no,
Dios dijo que no debemos de servir a Él con imágenes de fundición. No tuvo la convicción para estar firme, pero pensó tal vez en usar psicología, usar táctica de los hombres. Tal vez pudiera Él impedir la apostasía por manipularles un poco. Versículo 3, es que no sirvió su táctica. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Entonces, ¿qué podía Aarón hacer? Ya se dio el caso, ya se rindió a ellos. Entonces se entregó a sí mismo a ellos por completo. Dice, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Y entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Tenemos las mismas palabras en la boca de Jeroboam, primera de Reyes, adelante. Estos son los dioses, dijo lo mismo Jeroboam. Esto fue servicio a Jehová, pero en la forma de un becerro de oro. Jeroboam puso un becerro allá en Dan y otro en Betel. Y aquí querían ellos hacer lo mismo. Estos son los dioses, es Jehová, decían ellos. Pero en forma de un becerro de fundición. La cuestión aquí es, ¿fue un becerro de oro sólido? ¿O fue de madera cubierta de oro? Fundición implica que fuera tal vez de oro sólido. Esto sería una clase de arte y tendrían que hacer un molde, tal vez, ¿verdad? Y en la arena es un arte especial. Y formarle y usando tal vez como dice, con buril estas palabras en el hebreo tienen varias formas de traducción junto con la palabra fundición. La palabra siam en el hebreo. Tengo aquí escrito en algún lugar, creo que es maseca, algo así. Maseca es la palabra hebrea. Pero depende del traductor. Puede referirse o de fundición en el sentido de hacer un molde, de poner oro puro y sólido, o puede ser de cubrir la madera. En el contexto parece que cuando llegó Moisés, ¿qué hizo? Dice que quemó, dice con fuego, y después molió lo que quedó, aplastó, dice en Deuteronomio capítulo 9, Deuteronomio 9:21, Deuteronomio 9, en el versículo, aquí leemos, dice, y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego, y lo desmenucé, moliéndolo muy bien, hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte.
Entonces parece que, ¿qué podemos hacer con oro puro? ¿Que podemos quemarlo? No, podemos reducirle, podemos derretirle, dejarle como líquido, ¿verdad? Pero de quemarlo no. Esto parece que fuera madera cubierta de oro. De todos modos, podían haber hacer una escultura de madera y haber cubierto entonces la estatua con el oro. Versículo 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Ahora, vemos más y más algo que refleja el culto que ofrecieron antes, cuando hicieron pacto con Dios. Hicieron un altar, capítulo 24, dice, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. ¿Para quién? Jehová. Quieren celebrar fiesta a Jehová. Esto fue culto a Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Holocausto es sacrificio que se quema completamente. Y dice ofrenda de paz, son ofrendas que se comen delante de Jehová, como hicieron en capítulo 24, delante de Jehová. Completamente paralelo. Celebrando este culto a Jehová. Entonces, quieren renovar su relación con Jehová, pero con un culto corrupto. Han mezclado el culto puro que Dios les dio con algo de la imaginación de los hombres, aunque fuera un culto muy común en el mundo. Todo el mundo servía a sus dioses de esta manera, con una imagen, la imagen de un becerro. Muy común eso. Es como hoy día. Todo el mundo, cuando se congrega en sus iglesias, canta con instrumentos de música. Y me dicen, donde quiera me dicen, no están cómodos. Para ellos no es ambiente espiritual si no hay música instrumental. Para ellos esto es un ambiente espiritual. Así es lo que la carne quiere. Y estos pensaban igual. Querían acomodar los deseos de la carne en su forma de acercarse a Jehová, igual a los hombres de hoy. Entonces dice, al día siguiente, madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Algunos textos dicen a bailarse. Algunos están pensando tal vez esto fue algo inmoral. No tiene que ser así. Tenían regocijo con su forma de cantar. Lo que Josué dijo al descender del monte con Moisés, ellos oían cantos espirituales, regocijo. Los bailes sagrados que hacían, es como en el caso de David, adelante cuando dedicaron el templo, cuando llevaron el arca,
cuando estaba perdido el arca y ellos recuperaron el arca. Una vez más, tenían bailes o danzas que no eran inmorales en aquel entonces. No tiene que ser así. Adelante, cuando ellos tenían culto de idólatra con los madianitas, los bailes sí eran inmorales. Y así fue cuando eran este culto de la otra idolatría. De todo modo, lo que quiero decir, hermanos, es que no tenemos que pintar el culto de ellos tan negro. Fue corrupto solamente en eso, que ellos habían añadido el becerro de oro pensando en buscar a Jehová con esta cosa adicional. El 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Entiendo, hermanos, cuando vemos la palabra corrompido, queremos añadir, entonces están allá fornicando. No, hermanos. No hay nada que implica la fornicación. La corrupción que hemos encontrado hasta este punto es nada más el regocijo de ellos en cuanto al culto que ofrecieron a este becerro de oro. Pero es como dice Santiago 2:10, uno que ofende en un punto es culpable de todo. Uno que descuida en un detalle, descuida de todo. Uno no puede ignorar un mandamiento de Dios y reclamar ser un servidor de Dios. Uno entonces siempre, así es la vida. Uno que se descuida en un detalle, tarde o temprano también se descuida en otras cosas. Y llega a ser más y más liberal en su moralidad. Pero esto de corrupción que Dios menciona tiene que ver con un solo detalle. Uno que no está de acuerdo con Dios en un solo detalle. No está de acuerdo con Dios. Y dice, se ha corrompido. El 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición. Es todo lo que mencionó. Y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. No hay mención de inmoralidad, nada más eso. Esto de ofrecer culto al ídolo. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. ¿Por qué dijo eso? Porque Dios los mandó con su propia voz en capítulo 20 que no hicieran tal cosa. Y ellos, escuchando, temblando, escucharon la voz de Dios que condenó esta clase de cosas de hacer imágenes de cualquier animal. Dios con detalle los prohibió hacer tal cosa. Pero ellos no hicieron caso de la ley, de la palabra de Dios. Versículo 10. Ahora pues, déjame
que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Sería entonces el fin. A este punto, pudiéramos borrar el resto de la Biblia. ¿Qué más pasaría entonces? Si Dios hubiera hecho eso, todo fuera diferente. Porque no hubiera nada de lo que había antes. Sería todo descendientes de Moisés. ¿Y qué pasaría? ¿Quién sabe? De todos modos, tenemos la preciosa oración de Moisés en el versículo 11. Moisés nos enseña cómo orar a Dios. Hermanos, tenemos que orar a Dios con propósito. Moisés conoció a Jehová, conoció el corazón de Jehová, conoció lo que Jehová quería. Y nosotros, si estudiamos la Biblia, podemos aprender lo que agrada a Jehová. Dios está lleno de misericordia y también Dios tiene propósitos. Dios había hecho promesas. Vamos a examinar los argumentos que hizo Moisés, porque también podemos hacer argumentos con Jehová cuando nos acercamos al trono de la gracia de Jehová, como nos manda en Hebreos 4:16. Nos dice el versículo 11: Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Le recuerda lo que él mismo había hecho. Número 1. Número 2. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Ahora, segundo punto. Iba a dar ocasión a los enemigos de Dios. Iba a dar ocasión para ellos difamar el nombre de Jehová por hacer eso. Un amado amigo me está llamando de Florida. Perdón, hermanos. Tengo que volver a llamar más tarde. Muy bien. Entonces dice, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu... Ok. Dice entonces, vuélvete entonces, déjame, del ardor de tu ira y arrepiente de este mal contra tu pueblo. Esto es la petición. Ahora el 13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Esto les recuerda de la promesa tan sagrada de 400 años atrás que Dios le había hecho a Abraham.
Es muy firme la promesa que Dios había hecho a Abraham. Al haber hecho estos argumentos a él, entonces dice 14, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Ahora versículo 15. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. ¿De qué tamaño eran las tablas? Eran de piedra, ¿verdad? La piedra pesa, no podía haber estado muy grande, ¿verdad? Entonces, vamos a imaginar, tendría que caber en el arca. Sabemos, hermanos, que cuán grande estaba el arca del pacto. Entonces, el codo sería de un codo, aquí aquí del punto aquí del dedo, y un codo y medio más, sería entonces así, no podía estar más grande de aquello, ¿verdad? Estaba escrito en los dos lados. ¿Cuántas palabras estaban en las 2 tablas, sabe? Pues fue escrito en el hebreo, ¿verdad? Entonces, podemos decir, sabemos cuántas palabras eran. Aquí tengo el número de palabras. ¿Cuántos eran? ¿Dónde está el número? 170 y... ¿Dónde está atrás? No me acuerdo. 172 creo. Era el número de las palabras. Entonces las palabras tenían que caber de cierto tamaño, escritos en los 2 lados, completamente, las tablas llenas de palabras, los 2 lados, 2 tablas, las 10 palabras. Entonces, cuando leemos adelante en las visiones de Juan, que Dios dio a Juan, o los profetas, cuando Dios dio escritos a los profetas, estaba lleno de escritos en los 2 lados. Nos recuerda de este escenario cuando Dios dio a Moisés 2 tablas escritos en los 2 lados, llenas las tablas de palabras. Así eran. Y no eran las palabras de hombres, eran obra de Dios. La escritura era escritura de Dios, grabada, inscrita sobre las tablas. Ahora llega Moisés llevando 2 tablas de piedra. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento, dice. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró
al pie del monte, como ellos habían quebrado el pacto con Dios por haber desobedecido las 10 palabras de Dios. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo y esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Ahora dice a Aarón, dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho a este pueblo? ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? El pueblo hizo algo a Aarón. ¿Qué ha hecho? ¿Qué hizo ellos? Pidieron algo, ¿verdad? Que le atemorizaron. No parece, no hemos leído nada de amenazas, ¿verdad? No tenían una espada al lado de su cuello, no sabemos nada. No hay nada de contestación en la boca de Aarón, pero Moisés no espera contestación de Aarón. Sigue hablando, dice, que has traído sobre él tan gran pecado. Lo importante es el fracaso de Aarón en su liderazgo. Es que él había traído un gran pecado sobre el pueblo por no impedir el desenfreno del pueblo. Dice, respondió Aarón, no se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. ¡Qué vergüenza! ¿Qué pasó con el varonilidad de este hombre? El hombrío. ¿Qué pasó con el poder de hombre? De ser hombre y aceptar su culpa. A veces así somos nosotros, ¿verdad? Si uno es culpable, al menos acepte su culpa. Hice mal. Estaba yo débil. No aceptó nada. ¿Qué clase de hombre, después de haber hecho tan gran desastre, pero no tiene el poder para aceptar su culpa? Pero así son tantos hermanos. Frente a su vergüenza y su culpa, como Adán, no es mi culpa, es de él. Tú sabes cómo son ellos, como Adán y Eva, ¿se acuerdan? La culpa es de ella, ¿verdad? ¡Qué vergüenza! Dice, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. ¿Qué niño? ¿Qué niño? Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Imagínense. Le eché en el fuego y salió este becerro. Se hizo por sí solo. Imagínense, por milagro. ¡Qué milagro! Salió el becerro por sí mismo. No hice nada. No fue mi culpa. La culpa es del becerro mismo, ¿verdad? Él lo hizo.
Pero yo no. No acepto nada de culpa. Es él otra vez. Un momento, hermanos. Déjeme. Es un muy amado hermano mío. Hello, Don. Hey, brother. I'm in a class with some brother in South America. Let me call you back later, okay? Yeah. Okay, bye-bye. Lo siento, hermanos. Ok. Dice... En el versículo 24, entonces... llegamos al punto, hermanos, que me hace bien difícil leer. Y yo sé que estoy... muy corto de tiempo y no sé si puedo dedicar el tiempo necesario para expresar lo que quiero decir, pero déjenme ver. Dice, viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. ¿Se acuerda que Dios escogió a los levitas en vez de los primogénitos? ¿Se acuerda? Eran de él. ¿Ok? Pero ahora, con valor, igualmente culpables ellos. No hay nadie inocente. Ahora, todos estaban juntos en el pecado. No hay nadie inocente. Pero se pusieron al lado de Moisés. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasar y volver de puerta a puerta por el campamento y matar cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. ¿Cómo podemos leer tal cosa sin lágrimas en el ojo? Hermanos, ¿sabe que la palabra en español diezmar tiene este significado? El primer significado se refiere a la práctica en la guerra del capitán que ordena el ejército de pasar por el ejército cuando ellos hubieran fallado en la guerra de valor. Entonces castigan al ejército por matar a cada 10, pasando por las filas de cada la 10ª persona, contando 1 hasta 10. En vez de matar a todos el ejército, matan 1 de 10. Y ellos, en atención, los soldados en atención, permiten la espada matar a uno, a otro, así. Aquí está Israel. Estaban así, los 3 millones, permitieron a Moisés quemar y destruir el becerro de oro. No hicieron nada. Ahora, estaban en sus filas. Permitieron a los levitas pasar por ellos en atención, con su espada, pasando por ellos de uno a otro, de un lado a otro, y parados, y mataron uno y del otro.
Y los levitas, dejando todos en la mano de Jehová, no fue conforme a la culpa, porque no hubo inocente. Y después leemos que hubo plaga. Dice en el 29 o en el 28, y los hijos de Leví lo hicieron conforme a lo dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Los levitas dieron bendición a la nación, a su pueblo, dieron bendición por haber obedecido a Jehová en matar los 3,000. Deuteronomio 33 les alaba por eso, en versículos 9 y 10. Porque ellos, sin acepción de personas, obedecieron a Jehová. Su carga era de ser pues maestros, de enseñar la palabra sin acepción de personas. Malaquías 2 y versículo 7 habla del pacto con Leví, de ser los que enseñan la palabra de Jehová a la nación. Esto fue su carga, de enseñarla, la palabra de Dios, sin acepción de personas. Nosotros somos los sacerdotes de Dios ahora y tenemos la carga, la misma carga, pero debemos de enseñar a Dios lo que Dios quiere, sin acepción de personas, como los levitas. Hay mucho que podemos minar de esta enseñanza, pero qué horror, hermanos, de leer en este contexto la seriedad del pecado, hermanos. Tenemos que entender el precio de apostasía, el precio del pecado. Podemos ver la seriedad del pecado cuando vemos a Cristo clavado en la cruz. Si esto parece extremo de parte de Dios, no entendemos la apostasía, no conocemos a Jehová, no entendemos por qué Cristo murió en la cruz. Y si queremos tener argumentos con Dios en el Nuevo Testamento, con el patrón de Cristo, la forma, el orden del culto, el orden de la iglesia, el gobierno de la iglesia y todo eso, queremos siempre tener nuestra forma, nuestra propia forma del plan de la salvación, el plan del culto de la iglesia, el plan de cualquier cosa. Es porque no conocemos a nuestro Dios. No tomamos en serio el pecado y el carácter y el orden y la naturaleza de nuestro Dios. Este capítulo nos ayuda a comprender. Dios es exacto y Dios exige exactitud de nosotros en nuestra vida. Ya se acabó el tiempo, hermanos. Gracias por su atención y su paciencia. Espero que Dios nos bendiga en nuestra vida aquí terrenal, en nuestro servicio, y también un día estemos todos con Dios para siempre. Y que Dios los bendiga.